Vamos a dividir el encuentro en tres momentos fundamentales. Pudiese ser uno en el que vamos a disertar sobre algunas líneas propias de las pedagogías decoloniales y la interculturalidad. Y en un segundo momento quisiera escuchar las intervenciones de ustedes y que debatiéramos fundamentalmente en búsqueda de vías de acceso para la escritura que tienen que hacer en el tercer momento evaluativo, que sería el ensayo. Que interroguen, que pregunten, que al mismo tiempo se pregunten, que dilucidemos varias formas de cómo pudiesen ser las cosas y cómo pudiésemos plantear una escuela menos excluyente e intercultural en América Latina y el Caribe. Y pudiésemos dejar un tercer momento del encuentro si ustedes tienen dudas respecto al desarrollo propio del curso. Esto si tienen algunas dudas o problemas con fechas, con cargar tareas, si debemos dar algunas prórrogas y poder reorientar algunas cosas en el plan. ¿Les parece? Sin embargo, quisiera partir de lo siguiente. Les comentaba que el por qué, por ejemplo, en un programa de doctorado como el que ustedes estén haciendo, conversar sobre una educación intercultural, por qué conversar sobre diseños interculturales, multiculturales, de una educación distinta, de una educación incluyente de las mayorías y que excluya menos, ¿no? Decíamos hace un par de semanas cuando nos vimos, todo tiene su punto de enunciación, ¿no? Y por tanto, lo excluyente, lo dominante, tiene su punto de enunciación también. Ahora bien, les decía hace 15 días, repito, que América Latina y el Caribe es por largo la región más excluyente, inequitativa, desigual del mundo. Nos pueden comparar con cualquier zona y no se escucha. Como región somos la más desigual del mundo, aún en pleno siglo XXI. Sin embargo, ¿desde cuándo somos desiguales? ¿Desde cuándo reproducimos la exclusión? ¿Y desde cuándo reproducimos pedagogías colonizantes, ¿no? Sería bueno el punto de enunciación inicial, el porqué. Y el inicio es el inicio propio de la modernidad. Es la modernidad la que nos impacta fuertemente con todo lo que nosotros conocemos como procesos colonizadores y procesos dominadores del ser humano. Pero, ¿cuál es el punto de inicio de lo que nosotros conocemos como modernidad en espacio-tiempo histórico? El punto de inicio de lo que nosotros conocemos como modernidad es la conquista del Atlántico por parte de Europa, es decir, finales del siglo XV. ¿Por qué esto es un punto relevante que nosotros lo ubiquemos en un espacio-tiempo? Porque eso nos permitiría ver que la dominación y la exclusión es un conocimiento situado en Europa. Europa hasta finales del siglo XV realmente no tenía gran desarrollo científico, no tenía gran desarrollo social, no tenía gran desarrollo político. Europa era periférica en lo que el mundo para ese entonces se conocía como desarrollado. El centro estaba en países árabes, el centro estaba en el centro del conocimiento y económico, me refiero. El centro estaba en el sur del Mediterráneo, el centro estaba en Egipto, en el norte africano. Era la zona como más potente a nivel económico, científico, de desarrollo intelectual, del mismo desarrollo académico incluso. A nosotros nos enseñan que las primeras universidades que se crearon fueron las primeras universidades europeas, pero no, para la primera universidad que se crea en Marruecos, pues. Entonces de ahí el impacto que tenía toda esta zona. Sin embargo, a partir de ser periféricos, conquistaron el espacio
al que otros no se habían atrevido, ese atrevido entre comillas, conquistar. Y esto los hizo venir a dominar todo un continente. La conquista del Atlántico implicó también la conquista de lo que hoy conocemos como América Latina, de lo que hoy conocemos como el Caribe y de lo que hoy conocemos como América del Norte. Entonces, la conquista de este territorio tiene un punto de enunciación y es el punto de enunciación del hombre blanco, europeo, hombre, ¿no? Recalco esto porque entonces el ser hombre blanco es misógino, es machista, es sexista y es clasista porque lo toman, son las clases pudientes de lo que nosotros pudiésemos mencionar hoy como Europa, claro, algunos países específicos, ¿no? Esto vino detrás, recordando a lo que nos dice Ramón Grofogel, de 4 grandes epistemicidios, ¿no? Que hubo también, como es por ejemplo la matanza colectiva de mujeres en Europa, también justamente por la misma fecha, la expulsión de los judíos y de los musulmanes de la tierra de Al-Ándalus, lo que hoy conocemos como España y su periferia, la conquista de las tierras de lo que hoy conocemos como América y las conquistas africanas y la posterior esclavitud de los hermanos negros. Entonces, este es el punto de enunciación de la colonización. Es decir, no hay ningún conocimiento, ninguna ciencia que no sea situada. Nuestra ciencia no es situada, pero la ciencia que reproducimos es situada. Es situada fuera de nuestros continentes, es situada fuera de nuestros territorios, es situada fuera de nuestras realidades, pero tenemos que comprender que la construyeron situada. Y por construirla situada reproduce y representa una realidad y una complejidad que no es nuestra, que es eso fundamentalmente lo que debemos criticar. Entonces, lo importante acá es que a partir de mediados del siglo XX, desde América Latina empiezan a plantearse nuevas discusiones respecto a lo que es la diversidad que somos como un continente, las críticas a la enseñanza que estamos reproduciendo en todos los niveles educativos, y cuando si hablo en algún momento de escuela, no me refiero simplemente a la escuela primaria, sino me refiero a la escuela como institución. Porque hay que recordar que la escuela que nosotros tenemos también representa esa modernidad, ya no la de finales del siglo XV y principios del XVI, sino la modernidad del siglo XVIII, porque nosotros lo que reproducimos como institución educativa es la institución francesa de la educación prusiana, es la misma que nosotros reproducimos, es la misma estructura, me refiero. Entonces, partiendo desde ahí, podemos comprender que el mundo es diverso y en él existen distintos cuerpos, vidas, subjetividades y pensamientos que se han convertido en el centro de la reflexión y el análisis de las ciencias sociales. Es importante que nosotros nos posicionemos siempre como la educación y la pedagogía no somos reconocidos como ciencia, ¿verdad? Sino que hay un montón de ciencias incorporadas. Yo creo que es bien valioso que nosotros nos pensemos siempre desde las ciencias sociales. Pero también en algunos investigadores particulares e incluso en lo que andan pensando algunos docentes y algunas docentes. Existen estas distintas subjetividades y estos distintos pensamientos, ¿no? En este contexto aparece la pregunta de cómo desarrollar los procesos educativos, acercarse a los sujetos con los que cotidianamente nos encontramos en las instituciones educativas y por fuera de ellas, y generar una práctica que no solo reconozca la colonización de la que estamos hablando, es decir, el impacto que hizo el eurocentrismo y posteriormente el nor-eurocentrismo, porque luego el norte de nuestro continente dominado también se convirtió en dominador, ¿verdad? Y entonces poder trascenderlas, ¿no? Todas estas dominaciones. Como además no quedarnos como docentes transmitiendo los conocimientos que nos han dicho que transmitamos, sino poder generar nuevas maneras de circulación y de difusión de lo que estamos construyendo permanentemente.
En suma, ¿cómo generar una verdadera fuerza de cosmovisiones nuevas, de cosmoaudiciones nuevas, desde lo que nosotros creemos? ¿Cómo lograr que la interculturalidad deje de ser solo una reflexión teórica en nuestras escuelas, en nuestros currículos, en nuestras universidades, y comience a permear nuestras prácticas, que comience a permear los espacios educativos? Esa es la búsqueda de la reflexión que yo considero tenemos que hacer nosotros acá, pero que deberíamos estar haciendo todos desde nuestros espacios, ¿no? Desde aquí se parte de la necesidad de avanzar en la reflexión en torno a la interculturalidad en relación con procesos educativos, iniciando con dos interrogantes claves. ¿Qué entendemos por interculturalidad? Que eso me parece muy importante porque ha tenido su cierta evolución, y como todo concepto enunciado, tiene quienes lo promueven para su evolución, pero quienes también lo usan para poder enmascarar la dominación. Y la segunda interrogante, cómo construir relaciones interculturales desde una perspectiva pedagógica decolonial en los procesos educativos. Esto que estoy diciendo es súper fundamental. Si partimos del principio que la dominación nuestra corresponde a lo que Europa hizo de nosotros a finales del siglo XV y ha venido haciendo como proceso de dominación de los grandes excluyentes a nivel mundial, si partimos también que la interculturalidad es un concepto que ha ido evolucionando, si partimos que esa dominación y todo lo excluyente que ha sido fue por un proceso de colonización, y no me refiero simplemente a la colonización de nuestras tierras, de nuestros espacios, es también una colonización mental y epistémica que todavía tenemos. No podemos hablar de una escuela intercultural, incluyente, que reconozca a la diversidad, que reconozca al otro que no soy, si nosotros no decolonizamos nuestro pensamiento. Entonces, estas indagaciones no solo tejen o se tejen a la luz de los procesos de investigaciones particulares, sino también desde las preguntas en las propias prácticas pedagógicas de los docentes, ¿no? En esa cotidianidad del construir currículo abierto y flexible generado por todos los agentes que forman parte del hecho educativo. Retomo planteamientos importantes que se están construyendo en el mundo decolonial, especialmente los que hace Katherine Walsh, que pensando, ¿no?, en la construcción de un pensamiento distinto que haga fisuras en la colonialidad establecida, cuestiona y actúa frente a condiciones de equidad y de subalternización a las que hemos sido sometidos los habitantes de América Latina y el Caribe. Esto es importante porque evidencia un compromiso profundo con las realidades y los pueblos latinoamericanos que se convierten en una posibilidad de construcción y reconstrucción constante. Nosotros, las luchas que promovemos desde América son relevantes porque son las que van a agrietar las estructuras dominantes. Vamos a interrogar a partir de lo que hacemos con estas luchas esas dominaciones a las cuales hemos sido sometidos, y es lo que esperamos, ¿no?, que exista como posibilidad desde nuestras construcciones en las instituciones educativas. En este primer momento quiero acercarme a algunas consideraciones sobre lo que son o deberían ser las pedagogías coloniales y las contribuciones de ellas para suscitar posteriormente avanzar en la búsqueda de una comprensión de la interculturalidad y los posibles acercamientos desde diversas perspectivas que podamos tener en la construcción de una escuela realmente en y para lo diverso desde América Latina y el Caribe. La teoría social contemporánea tiene diversos abordajes que han venido enriqueciendo las reflexiones de investigadores y académicos.
de manera particular y en relación directa con una preocupación sobre América Latina y el Caribe desde una perspectiva cultural y por ser el continente más desigual, desde un análisis económico y de cómo se mueven las relaciones de poder en el continente latinoamericano y caribeño. Se ha generado la deliberación de intelectuales de un grupo denominado Modernidad Colonialidad. Ustedes tienen un gran pensador en su país, los colombianos, Santiago Castro Gómez, profesor de la Javeriana, que a mi entender es una de las máximas figuras de este movimiento al que estoy haciendo referencia. Y estos hombres y mujeres han reflexionado sobre ejes diversos, pero especialmente desarrollando la categoría de colonialidad en sus expresiones del ser, del saber y del poder. Y es por esto que yo creo que es una categoría fundamental cuando hablamos de diversidad cultural y de escuela intercultural. No podemos entenderla y no podemos construir la interculturalidad, al menos en nuestro continente, si no construimos la decolonialidad. Primero, bueno, de nuestras independencias económicas definitivas, pero también de nuestra epistemología y de nuestras formas de pensar, ¿no? De los principales aportes de estos pensadores, encontramos análisis alrededor de las construcciones históricas y políticas de la colonialidad como exclusión y dominio de saberes, pero también como exclusión y dominio de prácticas y de subjetividades que han sido inferiorizadas, es decir, todo nuestro conocimiento, el conocimiento de nuestros campesinos, el conocimiento de nuestros indígenas, el conocimiento de nuestros afrodescendientes. La colonialidad o el giro de colonial, como también se ha venido llamando este movimiento, aparece como una postura de resistencia crítica que cuestiona las prácticas instaladas en nuestras sociedades y las maneras en que nos relacionamos como latinoamericanos en las distintas esferas sociales y la construcción de esas relaciones con el denominado norte global según Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Recuerden, por ejemplo, que el sur es metafórico. Tenemos un sur geográfico que no nos interesa mucho conversar y posicionarnos porque es la forma en que nos han posicionado, pero tenemos un sur global que forma parte de todos los excluidos y donde no solamente estamos países del sur geográfico, sino que también en ese sur global ingresan países del norte geográfico, ¿no? Boaventura lo pone para expresar, por ejemplo, el sentir de los portugueses que en Europa son de los excluidos, más que de los que reconocen como grandes países con desarrollo económico. Entonces, por pedagogías decoloniales, debemos entender las estrategias, prácticas y metodologías, y en las metodologías debemos incorporar lo que desarrollamos como pedagogías en nuestras escuelas o lo que debemos desarrollar, donde demostremos lucha, rebeldía, la resistencia, la insurgencia y la organización y acción de los pueblos originarios, ¿no? Por supuesto, primero de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes, y que han sido los fundamentalmente secuestrados, donde se les empleó todo el carácter dominante del proceso de colonización, y es a partir de donde nosotros empezamos a perder nuestros puntos de enunciación y empezamos a vernos con el ojo del dominador, ¿no? Con el ojo del que nos excluye, con el ojo del que nos coloniza. En esta medida, la descolonialidad está entendida como una postura, una historia y una búsqueda de resistencia y transgresión, de hacer rupturas y de construir de manera alternativa. Es decir, una pedagogía decolonial busca ante todo construcciones distintas a las que tradicionalmente hemos utilizado en nuestras aulas de clase y en general en todos los espacios educativos más allá de la escuela incluso, interrogando desde ahí también las exclusiones sociales y políticas con las que coexistimos. Un asunto central entonces en el pensamiento decolonial es el reconocimiento que como latinoamericanos hemos sido colonizados.
que la tarea de la decolonización sigue pendiente en nuestras prácticas investigativas, en nuestras prácticas educativas, por supuesto, pero también en nuestras formas de hacer política y en todo lo que hacemos en nuestras áreas vitales. En lo que no solo coincido con otro colombiano como Fals Borda, sino que además considero necesario precisar. Fals Borda comentaba que los trabajos rutinarios no han desaparecido de nuestras universidades, que sus marcos de referencia continúan reproduciéndose por inercia en las instituciones académicas. Entonces es eso, reproducimos hasta las formas de hacer investigación. Por reproducir las formas de hacer investigación entiendo que reproducimos prácticas ontológicas, epistemológicas y metodológicas que no nos permiten enunciarnos desde nuestros puntos, sino que seguimos enunciándonos desde los libros que nosotros no construimos, desde los libros que nosotros no hacemos y desde las experiencias investigativas que no son desarrolladas por nosotros, sino que son desarrolladas a partir de vernos a nosotros como objetos, ¿no? Pero vale la pena también reconocer que han surgido interrogantes, nuevas miradas en las pedagogías, en las metodologías. Les estoy hablando nuevamente que han surgido desde mediados del siglo pasado en nuestro continente y que yo creo que deberíamos leer y revisar. Miradas que permiten cuestionar la colonización interna existente, no solo desde lo teórico, sino también desde lo epistemológico, desde lo pedagógico y desde lo metodológico, propiciando nuevas formas de acercarnos a la construcción del conocimiento, a la transmisión también del conocimiento y a la utilización de diversos saberes para entonces emprender, sí, luchas sociales, luchas políticas y definitivamente la transformación del mundo. Yo quiero resaltar puntos de encuentro. Le decía hace 15 días que a mí me parece muy interesante poder facilitar este curso regularmente. Regularmente mi campo de desarrollo es la investigación y la filosofía de la ciencia. Pero esto también es una de mis líneas investigativas y yo creo importante resaltar cuestiones que hace 15 días yo les comentaba que a mí me apasionan de lugares, por ejemplo, como Colombia. Escenarios como los procesos de formación del CEPAFRO en Medellín, las cátedras afrodescendientes, pero también la Universidad Indígena Intercultural en el Cauca, son ejemplos concretos de búsquedas de hacer algo posible por quitarnos la dominación y por pensar con nuestras propias cabezas y caminar con nuestros propios pies, como decía Galeano. Entonces es importante reflexionar sobre la manera como nosotros producimos conocimiento, cómo interactuamos con los espacios educativos que no están limitados a la escuela. La escuela es un espacio donde muchas veces quizá es el menos educativo. Recuerden que hablo de escuela desde todos los niveles, ¿no? Incluida la universidad. Son más espacios instruccionales, muchas veces dominantes, muchas veces de reproducción pavloviana de lo que nosotros queremos o de lo que el norte global quiere que nuestras sociedades sean, ¿no? Entonces, la relación que tenemos con los sujetos que somos, con el sitio en el que vivimos, con las reflexiones que hacemos y la manera en que nos insertamos o no en la sociedad. La pretendida neutralidad científica que nos han enseñado en nuestros procesos académicos, la pretendida neutralidad metodológica y pedagógica no deja de ser una ilusión, porque es justamente bajo esas cosas que nos han dominado epistémicamente hablando, ¿no? Esas visiones también hablan sin duda de una postura política y ética sobre lo que investigamos y con quién lo hacemos, sobre el proceso educativo que construimos y sobre si vemos realmente a los otros como sujetos concretos situados y con problemáticas vitales similares a las nuestras o en otros casos, aunque distintas, con preguntas vitales también. Entonces, eso es un punto fundamental. El hecho que la ciencia y la educación en su vertiente más tradicional, hablo con esto de la ciencia y la educación dominante, consideren que solo su forma de construcción de conocimiento es válida y está investida de rigor
y es la metodológicamente rigurosa y la metodológicamente válida, y que lo pedagógico se limita a los escenarios educativos y a la transmisión de conocimientos, ese conocimiento entre comillas, generado en nuestras escuelas, ha hecho que los conocimientos y las visiones del mundo distintas a estas perspectivas, por ejemplo, como las que encontramos en nuestras localidades, con nuestros campesinos, con nuestros afrodescendientes, con nuestros indígenas, con las zonas populares, con las barriadas, con las comunas, hayan sido consideradas inferiores, hayan sido explotados los recursos que les pertenecen y hayan sido expropiados incluso de sus territorios. Esto ha generado injusticias de todo orden, procesos de colonización con diversos pueblos indígenas, perpetuando el saqueo histórico que comenzó a finales del siglo XV, como veníamos diciendo, pero sobre todo una gran injusticia cognitiva que sitúa a territorios enteros como América Latina en el subdesarrollo, y ese subdesarrollo entrecomillado también, a pesar de, como explica nuevamente Falsborda, los euroamericanos, como él los llamaba, progresaron y se enriquecieron, fue así con el término más coloquial, como decimos acá en Venezuela, a costillas de lo que se generó en lo que ellos hoy día llaman el tercer mundo, es decir, nuestros países latinoamericanos y caribeños. Las consideraciones en torno entonces a lo metodológico y a lo pedagógico no solo tienen implicancias en lo investigativo y en el escenario escolar. Sus consecuencias se extienden a los relacionamientos sociales, a las maneras como nos vemos y nos acercamos a los otros y a las otras. Es decir, tiene consecuencias de cómo llevamos nuestras vidas totales, porque siempre lo que andamos es reproduciendo las reglas del juego que nos han sido implantadas por otros. En esta medida, quiero establecer una reflexión previa desde las y los docentes sobre el cuidado en sus interacciones y cómo debemos hacernos conscientes de los efectos que estas interacciones tienen. Esto, si nos damos cuenta al menos de esto, es un paso muy importante hacia unas búsquedas de liberación realmente y de transformación de nuestras escuelas en espacios interculturales, en espacios en y para la diversidad y no simplemente abiertos a la diversidad. ¿A qué me refiero con esto? Nuestras escuelas han sido implantadas en sus currículos, impactadas también por ideas que muchas veces tienen que ver con lo que orientan organismos internacionales, sobre que nuestros currículos digan que nuestras escuelas son escuelas abiertas para la diversidad. Este abierto para la diversidad ya crea una separación con la diversidad. Es una cosa así como que en nuestras escuelas vamos a permitir que ingrese la diversidad a nuestras escuelas, pero aquí en la escuela ya existe un otro distinto al otro entrante, distinto a la diversidad entrante. Entonces nuestra escuela convierte lo abierto a la universidad como un brazo extensivo, como el permitir que otro entre, pero muchas veces no lo reconozco como ese otro, no construyo como ese otro. Y hablando desde nuestro continente, pasa aún peor, no me reconozco en ese otro, ¿verdad? Que no es tan distinto a mí, sino que es más, las cosas que son más las cosas que nos unen que las que nos separan. La búsqueda puede estar mucho más en una visión epistemológica, ética e incluso política sobre la forma en cómo construimos entonces el conocimiento y afectamos nuestros escenarios educativos, sobre las apuestas comunitarias, por ejemplo, y sociales de los sujetos con los que interactuamos y nuestras propias visiones del mundo, que pueden estar entre un diálogo reflexivo y que generan luego afectaciones a quien desempeña en este caso la carrera docente y a quien desempeña también el papel de quien aprende, ¿verdad? De nuestros educandos y de cómo ellos ven las interrelaciones con quienes están aprendiendo, con sus compañeros, pero también con sus comunidades, ¿no? Lo importante es poder iniciar la reflexión sobre la manera en que el conocimiento no es neutral,
ni históricamente ni epistemológicamente, que el mismo es situado y que en esa medida revisemos la forma en que hemos sido mirados por otros. Repito, el conocimiento que reproducimos no es situado en nuestra realidad, pero sí tiene un sitio de enunciación, un lugar de enunciación, y ese lugar de enunciación es del otro dominante. ¿Qué debemos hacer nosotros? Bueno, construir relaciones en nuestras aulas y más allá de ellas que nos permitan romper con nuestro colonialismo interno. Eso es fundamentalmente lo que debemos hacer. Desde ahí vamos a retomar entonces a Boaventura de Sousa Santos, quien, afirmando que el sur no es geográfico, como venía explicándoles anteriormente, y que efectivamente existe una gran dificultad en la imaginación política de la tradición eurocéntrica para entender las nuevas posibilidades, visiones y construcciones sociales, ¿verdad? Pero esto no significa que se cierren las posibilidades dialógicas, sino que es necesario la reconstrucción de un lugar simbólico con el cual conversar en escenarios educativos, en escenarios sociales, para ver cómo nos decolonizamos y para ver cómo hablamos con el distinto. Hay momentos en que se pueden hablar, hay momentos en que la misma teoría de las epistemologías del sur de Boaventura dice que hay un abismo tan grande entre el dominador conmigo que no existe puente de traducción posible, ¿no? En esa medida, se debe retomar también la deliberación sobre las implicaciones políticas y económicas del sistema actual, especialmente porque nuestro sistema económico, el neoliberalismo, sigue siendo debatido y confrontado como una teoría económica y sigue siendo debatido y confrontado desde la economía, cuando en realidad debe ser comprendido como un discurso hegemónico de un modelo civilizatorio. Si lo seguimos discutiendo como una teoría económica y desde la ciencia económica, no lo vamos a superar, no lo vamos a discutir, no lo vamos a interrogar, lo vamos a seguir reproduciendo, ¿no? Entonces, también es prudente que nosotros reconozcamos que este sistema económico ha afectado profundamente la educación, pero sobre todo la forma en que nos relacionamos socialmente. Lo que hace que la búsqueda de alternativas deba ir más allá de modelos económicos. En un contexto de reflexión educativa, debería ser lo central, ¿verdad? Que nuestras escuelas podamos lograr que no sigan siendo desconocidas y que podamos recuperar la responsabilidad que también nosotros como educadores, nosotros como investigadores, nosotros como estudiantes, tenemos que dar cuenta de todas las exclusiones epistémicas de las que he venido hablando acá y que han generado, por supuesto, los epistemicidios que se generaron entre finales del siglo XV y principios del XVI, pero también todos los epistemicidios que han devenido en estos 4 siglos y que en pleno siglo XXI siguen perpetuándose. Entonces yo creo que categorías y conceptos como economía, Estado, sociedad civil, clases sociales, se convierten no solo en categorías universales para el análisis de cualquier realidad, sino igualmente en proposiciones normativas que definen el deber ser para todos los pueblos del planeta. Este deber ser, yo quiero hacer un paréntesis, un inciso en el deber ser. Cuando hablamos de la escuela intercultural, siempre decimos, bueno, la escuela intercultural debe ser de tal forma. Y ese deber ser quizá es tan prescriptivo que nunca logramos que sea. Entonces, con los deber ser tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. No debemos partir quizá de una ética de la responsabilidad que vendría a ser ese deber ser, sino más de una ética del compromiso social, de una ética ejecutante, de una ética que nos permita hacer, ¿no? Porque de lo contrario, la ética prescriptiva, la ética de la responsabilidad se
se convierte en los patrones que nosotros reproducimos y al final de cuentas no logramos superar la reproducción, ¿no? No podemos pretender que una neutralidad del conocimiento que se ha construido en las mismas ciencias en las que nos estamos formando, en las mismas pedagogías en las que nos formamos y luego reproducimos, y con las que se ha dado el proceso de cientificación de la sociedad liberal, todo su objetivación y, por supuesto, su universalización, porque es que ese tipo de conocimiento y ese tipo de prácticas se han vuelto universales y, por lo tanto, se han vuelto naturales. Nosotros hemos naturalizado el machismo, nosotros hemos naturalizado las exclusiones, nosotros hemos naturalizado que cada vez los pobres seamos más pobres, nosotros hemos naturalizado que nuestras escuelas no sean escuelas creadoras y críticas, sino reproductoras y complacientes. Nosotros hemos naturalizado la subalternización de nuestras sociedades, nosotros hemos naturalizado el tercermundismo, nosotros efectivamente nos sentimos menores que otras regiones del mundo. Nosotros hemos naturalizado la desigualdad en muchos aspectos. Y entonces, oye, esos saberes que hemos naturalizado, yo creo que vale la pena romperlos, confrontarlos, interrogarlos y para poder superarlos, ¿no? Desde nuestras tierras. Entonces, una pedagogía o pedagogías en plural decoloniales implica un escenario emergente que ilumine el camino y proponga otras mediaciones de construir la reflexión educativa dentro y fuera de nuestras escuelas, de nuestras universidades. Una pedagogía que reconozca primero las inequidades existentes para poder propiciar entonces reflexiones y transformaciones alrededor de ellas, y que este tipo de pedagogías deben reconocer las inequidades existentes para poder propiciar, bueno, primero que se reflexione sobre lo que hemos venido haciendo y segundo, la posibilidad de transformarnos, ¿no? Alrededor de estas pedagogías y de estos espacios educativos. Las pedagogías decoloniales deben también interrogar ante todo el escenario escolar. ¿Cómo son nuestras escuelas? ¿Qué han venido siendo? ¿Por qué fueron construidas? ¿En qué momento? ¿Por quiénes? ¿Y qué cosa es lo que reproducimos? ¿Verdad? Y si deben ser nuestras escuelas unos espacios dialógicos de resistencia, de permanentes rupturas y de permanentes nuevas construcciones. Tenemos dos escuelas distintas. La escuela colonizadora, donde reproducimos cosas, y la escuela, estas pedagogías que debemos tener son las que deben interrogar entonces y generar rupturas en los que hemos venido estableciendo y reproduciendo en nuestras instituciones educativas. Es necesario entonces generar rutas distintas de pensamiento y rutas distintas de actuación, que retomando lo establecido desde el proyecto de la decolonialidad, lo que le hablaba de giro decolonial que se viene construyendo desde América Latina, primero con planteamientos desde la CEPAL, desde mediados del siglo pasado, pero que viene gestándose con mucha fuerza en los últimos 20 años. Ante todas las experiencias y aprendizajes de las propias comunidades, sobre todo de nuestras comunidades afro, de nuestros indígenas y de nuestros campesinos y de nuestras comunidades de base, ¿no? En esa medida, las pedagogías decoloniales se nutren precisamente de esas voces de los excluidos, de esas prácticas que estos colectivos generan, y aunque desde luego reflexionan sobre la teoría pedagógica existente, considero que el centro de las mismas no está en la teoría. Con esto también voy a hacer un inciso para poder explicarme, porque entonces ustedes dirán, bueno, pero estamos en un corpus académico, ¿qué hacemos negando la teoría? Sino que lo importante no es reproducir la teoría ya existente, sino confrontar la teoría construida de las voces de los excluidos para poder entonces refutar la teoría existente. Desde las voces de los excluidos es donde vamos a construir la teoría necesaria
para la escuela que realmente requerimos, una escuela en y para la diversidad, pero desde los diversos, es decir, desde los otros negados, desde nosotros, ¿no? En esta medida que nuestras nuevas escuelas se nutren de estas voces, es donde vamos más allá y nos alimentamos fuertemente del reconocimiento de distintas formas de aprender, de distintas formas de enseñar, de distintas formas de sentir y de distintas formas de vivir, ¿no? De lo que nos han enseñado regularmente. De manera particular, considero que este tipo de apuestas y pedagogías, interrogándolas también, pero ante todo dándoles un lugar y visibilizando las maneras otras de construir prácticas educativas y de generar procesos emancipatorios, específicamente la búsqueda de experiencias pedagógicas estaría centrada, y así lo intentan actualmente en muchos escenarios latinoamericanos, en generar espacios formativos que propicien la transformación crítica de nuestras sociedades, de nuestros sujetos de acción y de la realidad social que estamos construyendo. En esta medida, como un asunto todavía pendiente, que tenemos en América Latina y el Caribe, que tenemos en nuestras instituciones, es necesaria la visibilización y la construcción de prácticas más allá de los contextos locales, para que las mismas puedan ampliar las posibilidades de transformación. Yo sigo insistiendo, no podemos hacer transformaciones solamente localizadas en determinadas comunidades y en determinados países. Nosotros tenemos que ver nuestras transformaciones como transformaciones regionales. Podemos impactar si impactamos de manera regional, por un solo motivo. Cuando fuimos colonizados de formas regionales, no de formas nacionales, ni con los términos de nación-estado, ni mucho menos, ¿no? Pero además hay que interrogar también a los escenarios educativos tradicionales que tenemos y que desde ahí se puedan construir conexiones regionales en torno a este tema, ¿no? Y que no andemos también haciendo cosas como muy dispersas, porque solo así podemos capitalizar las demandas sostenidas por nuestras comunidades y podemos aperturar nuevas formas de expresión. Yo quisiera dejarlo hasta acá, de modo que podamos intervenir, que ustedes puedan interrogar y hacer intervenciones para opinar sobre el tema en este segundo momento, y que en un tercer momento entonces nos demos la posibilidad de si hay inquietudes para la modificación y reorientación del programa. Yo quiero, por favor, que al menos una persona, Marco, que tiene la mano levantada, Sí, dígame, por favor, ¿quién estaba hablando? Marco Zambrano, ¿cómo está? Muy bien, Profesor? Marco. Mucho gusto, Marco Zambrano. Un placer. Bueno, excelente, excelente. Bueno, yo voy a retomar parte de algunas ideas que usted promulgó, y me gustó mucho algo que tiene que ver con ser, saber y poder. Siempre hemos manejado el ser, saber y ese hacer fue cambiado hoy por poder. Y me parece una frase bien interesante en el sentido en que para hablar de ser, nosotros primero, para descolonizarnos, para usar otra palabra que también me agradó mucho, lo primero es necesario es que nosotros tenemos que tener respeto por nosotros mismos, ¿verdad? Ahí yo enmarco el término ser, y el saber escuchar también a nuestros hermanos, porque nosotros cuando estamos es decir, en una posición por encima del otro, aprovechamos de esa posición y ya me voy enmarcando enseguida en la parte de poder. Es decir, el ser, saber y poder, es decir, tienen, digamos, un impacto importante, sobre todo, que refleja toda esta realidad que usted nos ha, digamos, dilucidado, nos ha manifestado. Y quiero entrar, es decir, en materia en cuanto a que hay un ejemplo que ocurrió aquí en Colombia de una docente que generó, digamos, un proceso de reflexión en sus estudiantes de bachillerato. No sé si ustedes me recuerdan ese caso, compañeros. Y es en que Cali. él, La tarea que colocó. La tarea que colocó para reflexionar sobre un expresidente en Colombia, y eso generó toda una serie de crítica y cuestionamiento
acerca de que si debíamos o no enseñar ese tipo de cosas. ¿Me podrían Y eso, contar la experiencia? no sé si alguien se acuerda perfectamente del Ah, acontecimiento. Yo sí me acuerdo. Yo sí me por acuerdo. favor, por favor, me hace historia. Una docente en Cali, en su área de ciencias sociales, a los chicos del grado octavo, noveno, el grado no me acuerdo bien, hace una serie de preguntas sobre los problemas de los falsos positivos. Y habla sobre las madres de Soacha, hace ciertas preguntas, da una serie de teorías que los muchachos tienen que investigar en internet, y hay una pregunta que creo que fue la que generó toda la polémica en el país, y que ella haya sido señalada, y que los docentes seamos señalados como adoctrinantes, porque ella dice que si el presidente Uribe Vélez era responsable. Creo que, bueno, en mi opinión ella se equivocó al decir el nombre del presidente, porque si hubiese dicho el presidente de turno, creo que no hubiese sido tanto la cuestión, pero lo que generó toda la polémica fue el haber mencionado al presidente, el nombre del presidente que estaba en esa época. Ok, muchas gracias. Bueno, retomando ya, es decir, ese marco, ese contexto, a lo que quiero referirme es que el poder en este caso, suprime el conocimiento. Fíjate que usted dice que nosotros no debemos reproducir, ¿verdad? Reproducir las reglas de juego, que es lo que normalmente hacemos, porque esto es un círculo vicioso. Nosotros aprendemos de nuestros docentes que reproducen, y nosotros cuando nos convertimos en docentes reproducimos. Es decir, no le damos posibilidad a que el estudiante, a que la persona comience a generar reflexiones. Y es que lo que sucede es que con el currículo y todo esto que es impuesto, el docente, cuando se sale un poco del marco de referencia, actúa el poder. Entonces, fíjate, el ser, saber y poder está influenciado más por el poder que por el mismo ser y saber. Entonces, debemos tratar de romper ese círculo vicioso, porque es que todos estamos mezclados en ese círculo vicioso, porque de hecho toda la historia y todos los libros que vienen de Europa y todo lo que hemos venido aprendiendo es casualmente lo que nos está afectando, y seguimos reproduciendo eso. Pero es que si nos salimos de ahí, interviene el poder, y el poder, ese poder económico que ha generado la diferencia de clases sociales, es la que nos mantiene, digamos, oprimidos mentalmente. Por eso es que tenemos que comenzar ya por el respeto de lo que es la identidad, el trato, es decir, con dignidad, y la parte del diálogo horizontal, que es que viene de allá. Entonces, miércoles, a veces nos equivocamos usando las armas para poder luchar contra ese poder, pero tampoco tenemos la suficiente capacidad, que no debía ser, obviamente, para atacarlos, pero mentalmente podemos ir trabajando, como usted decía, y es comenzando a generar reflexiones, pero reflexiones, no sé de qué manera, que puedan impactar en el resto. Lo segundo, y para terminar, es que, y siempre he reflexionado sobre eso, ¿por qué siempre? Mire, ahora en la pandemia no pudimos generar vacunas. O sea, es muestra de que también de alguna manera nosotros estamos influenciando en eso, en el conocimiento. No fuimos capaces de hacerlo. O sea, algo está faltando en la parte de capacitación, de formación y de conocimiento, que las potencias volvieron una vez más a demostrar por qué están donde están, a pesar de todo lo que hemos crecido, ¿no? Bueno, ese era básicamente lo que quería, no como, digamos, algo nuevo, sino como para complementarlo o recordar algunas cosas que usted lo dijo. Y pues dejo pues ahí digamos, el contexto para que los compañeros puedan seguir reflexionando sobre el tema. Bueno, muchas gracias. No, buenísimo, buenísimo, Marco. Fíjese, voy a permitir que los que han pedido el derecho de palabra conversen. Voy a ir tratando de tomar sus ideas, y voy a ir respondiendo a alguna reflexión final sobre lo que considero pudiese ser una respuesta a sus interrogantes, ¿no? Voy a ir dando el derecho de palabra como los veo. Guillermo Orozco. Buenos días. Buenos días, Guillermo. Sí, quisiera resaltar algo como pues, corto más bien.
A ver, yo pienso que la situación natural en todos los ambientes o gremios debería ser que todos sean iguales, ¿cierto? Esa debería ser la situación natural. Pero a través de la historia hemos visto cómo los pueblos, las personas, los gobernantes quieren como anteponerse, estar por encima de los demás. Y pienso que la causa de esto es, lo como mencionaba el compañero, lo mencionaba usted, la búsqueda de poder, un poder sobre todo económico, también poder religioso, poder político. Pienso que esto se redunda, quiero excluir al otro, quiero aparentar ser más por buscar poder. Esa es mi conclusión. Gracias. Gracias, Guillermo. Veo a... Me disculpan, ¿no? Laufer Bar. Laura Fernández, gracias, profesor. Laura Fernández. Inicialmente, pues agradecerle por este espacio y por las reflexiones amplias y certeras que hizo con respecto al tema. Voy a ser muy puntual y a iniciar con respecto a desde mi experiencia como docente en el magisterio. Sí, el hecho está en que tenemos pues muchos paradigmas históricos y generacionales y que es un proceso no de ayer ni para un día ni para mañana, es un proceso largo el hecho de romper con esos paradigmas mentales y tener una mente abierta para construir procesos de enseñanza y aprendizaje que sean más inclusivos posibles. ¿Por qué me refiero a esto? Me refiero a esto porque para mi caso, mi experiencia como docente, pues inicié acá como docente en matemáticas, pues habían muchos aspectos que fuera de los contenidos que influenciaban, o sea, más bien ambientales y de contexto de la propia cultura, que influenciaban en que de pronto, como quería y como ha adoptado el ministerio, pues no se dieran esos logros tal cual como se esperan estas políticas, ¿no? Y estas directrices ministeriales. Y el hecho está en que de todas maneras esos saberes o esas estrategias pedagógicas pues hay que contextualizarlas. Porque es muy cierto que la cultura incide en que el niño, pues, para ponerlo en este nivel de aprendizaje, se sienta motivado por aprender ciertas asignaturas, y es que en su contexto, pues, tiene unas necesidades que deben verse reflejadas en las asignaturas para que sean atractivas, ¿sí? Por otro lado, también quisiera, ya para terminar mi intervención inicial, puntualizar en que esos paradigmas mentales que desde la colonización nos han impuesto, también se encuentra la discriminación de género, pues lo digo en mi condición como mujer, pues no solamente en cuanto a raza, sí, ya vemos que hay movimientos afrocolombianos, indígenas, eso me parece excelente, que haya un apoyo y una, a partir de ellos, unas propuestas, sí, para que sean reconocidos. Pero también todavía, y eso es de hace siglos, todavía existe esa resistencia por aceptar la igualdad de derechos para la mujer. Pues sería como para terminar esta parte, y ahorita que la tecnología y estas condiciones de la pandemia han puesto a la tecnología como apoyo, y la tecnología nos ha ayudado a romper barreras geográficas, pues allí pone en manifiesto cuáles son esos otros factores, y como dice usted, mentales, que no permiten la equidad a nivel global. Muchas gracias. Gracias, Laura. Interesante. Jesús Segrera. Muy buenos días, Buenos profesor días, y compañeros.
Sí, quería hacer un breve aporte con respecto a este tema en 3 puntos primordiales, desde mi punto de vista en la experiencia como directivo docente del magisterio y como docente universitario. El primer punto, como usted bien lo mencionaba, se requiere de un cambio de conciencia desde la concepción de los dirigentes en las estructuras de gobierno con respecto a lo que es inclusión y diversidad. ¿Por qué lo digo? En Colombia los modelos educativos flexibles, que datan desde el año 1970, entre ellos la Escuela Nueva, siempre han manifestado la inclusión y la diversidad, las políticas que se han generado como si fuese un favor a los menos favorecidos, cuando no es así. Es un reconocimiento al derecho adquirido de igualdad, un reconocimiento a un derecho por ser humano. Y de ese punto de vista, exacto, desde ese punto de vista hay que tener un cambio de concepción. Ese sería el primer punto a tener de pronto en consideración, el cambio de concepción de lo que es inclusión, porque muchas veces cuando se habla de inclusión se está excluyendo. Cuando se dice que se le va a brindar la oportunidad a un niño con una capacidad de pronto de aprendizaje diferente, como si fuese un pobrecito o algo por el estilo, se está hablando de exclusión. Te estoy haciendo un favor, no se trata de un favor, se trata de reconocerle un derecho a aprender de una manera diferente. Básicamente, desde ese primer punto. Segundo punto. Así es. El profesorado, la mayoría de los profesores, hemos venido, me incluyo, aprendiendo a enseñar desde la primaria, desde el bachillerato, 12 años de educación, perdón, 12 años aproximadamente en la educación media, después la universitaria, con un sistema tradicional dominante, el poder centrado en el docente, el alumno o el estudiante como un ente pasivo, como un actor pasivo. Cambiarlo es complejo, porque han sido muchos años de enseñanza donde replicamos, como bien lo decía Marco en su intervención, replicamos lo que aprendemos. Aprendimos de una manera, de esa misma forma tratamos de llevarlo. Y la inclusión y la diversidad no es solamente del docente hacia el estudiante, sino que también el docente tiene que estar implícito en esa inclusión y esa diversidad, porque hay diferentes formas de enseñar también. Entonces debe ir en contravía, perdón, en contrapartida. Debe darse, desde mi punto de vista, esa oportunidad a nuevas experiencias pedagógicas, a nuevas formas de enseñar, haciendo partícipes, actores activos a estudiantes y a docentes guiando el proceso, no como lo que tradicional se viene realizando, darle la oportunidad al chico de expresar sus ideas. Hablamos de modelos pedagógicos crítico-social donde de pronto los profesores no estamos dispuestos a que el estudiante nos contradiga desde su punto de vista. Claro. Entonces, la diversidad va en las dos vías, del estudiante y también el docente, y desaprender lo aprendido para dar paso a un nuevo aprendizaje hacia una mente abierta hacia la diversidad en todos los aspectos y también hacia esa mente abierta también del estudiante hacia el docente. Un tercer punto. Los padres siempre han sido corresponsables en la educación y la formación de los hijos, de los educandos. Hace una parte la escuela, una parte la hacen los padres en la casa. Son corresponsables. Legalmente es así. Sin embargo, si hacemos un gran esfuerzo con las políticas, el cambio de mentalidad de los profesores y de prácticas pedagógicas en la escuela, y no se hace en la casa porque se lleva otro discurso en la casa con respecto a la inclusión, no estamos haciendo mucho, porque el niño va a estar entre dos corrientes, una hacia la diversidad, otra hacia lo tradicional, que es lo que han aprendido los padres. Entonces es bastante complejo luchar, y está sucediendo actualmente, contra esos aprendizajes que hay en casa, donde es el otro 50%. Entonces yo pienso que de pronto las estrategias tendientes a esos 3 puntos serían: uno, el cambio de la concepción desde las políticas y los entes de gobierno con respecto a inclusión y la diversidad; dos, programas de desaprender y aprender nuevas metodologías específicas para la diversidad y la inclusión desde el punto de vista de pensamiento y conciencia de los docentes y estudiantes; y tres, una intervención podría ser a través de escuelas de padres en el pensamiento en casa para complementar lo que se quiera llevar a cabo y lograr una transformación social a largo plazo. Esto no es a corto plazo, esto es algo que es a largo plazo, y lograr una transición, porque los niños que salgan de este proceso ya con un aprendizaje basado en la diversidad, en la pluriculturalidad,
en esa mente abierta hacia los demás y al derecho de igualdad hacia todas y todos, ahí podríamos ya más adelante hacer un proceso mucho más fácil con esa transición. Básicamente eran esos 3 puntos, doctor y compañeros, que quería aportar. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Muy interesante. Alberto Pinto, adelante. Sí, doctor, es reflexionando lo que inicialmente nos compartió usted y lo que han dicho los compañeros. Reflexionando acerca de esa alerta que debemos tener nosotros como profesionales de la docencia en este ejercicio docente. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos ciertas realidades que de pronto en el papel, como nos lo dice por ahí las autoras de Valle de Rendo y Vega, Alicia y Adriana, que encontramos realidades producto de eso. ¿Producto de qué? Producto de esa colonización, como usted lo inició, esa convergencia de culturas, especialmente aquí en Latinoamérica. Y de ahí la complejidad, ¿cierto?, en ese ejercicio docente y la complejidad de la educación. ¿Por qué? Porque a veces, pues, ciertos referentes nos dicen algo, bueno, bien, lo tomamos como referente, pero cuando vamos allá al aula, son realidades bastante terribles que son las que como docentes nosotros debemos enfrentar. Entonces, estamos llamados a que, y ahorita mismo, pues, estamos en un contexto que, gracias a estas capacitaciones y gracias a esta concurrencia de saberes, nosotros hemos ampliado mucho más el concepto de inclusión educativa, que en un pasado, óigase bien, se entendía únicamente para la atención de niños con necesidades especiales, ¿cierto? Pero ahora no, sino que además de eso, por el problema social y el producto social que nosotros encontramos, producto de esa colonización, debemos atender niños diversos, debemos atender muchas realidades, debemos atender y estar presto a impartir una calidad, a una educación con muchísima calidad. Por ahí también me causa bastante y es fuerte de pronto el término al cual nos invita Sabater, que nos dice que debemos ser traicioneros. Entonces uno viene y reflexiona, ¿traicioneros de qué? Hombre, traicioneros de pronto a nuestras malas prácticas o esas prácticas que de pronto las teníamos en un pasado que hoy en día no nos van a servir. Así lo entiendo yo. Y también, pues, a lo que nos invita Ferri, a lo que nos invita también Bachelet, que dentro de nuestra formación docente también implica también el contexto al cual nosotros vayamos a impartir esa orientación. Era eso lo que quería compartir y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Alberto. Mauricio. Voy a ser muy puntual con lo que voy a participar. Pienso, y eso lo coloqué en mi análisis crítico, que no estamos aplicando en Colombia la interculturalidad funcional según lo dice el escritor peruano Tubino. ¿Por qué? Está muy claro el apunte, ya que en Colombia, y no es mentira, desde hace años, hace 20, 15 años, se ha venido gestando unas políticas educativas de unos modelos educativos que se integran al país de otros países, los cuales han sido desechados. ¿Por qué digo que no hay interculturalidad funcional? Porque es que, según Tubino, él afirma que el diálogo tiene que ser un diálogo real, puntualizado, no un diálogo por hacerlo. Es decir, aquí no hay mesas de trabajo para designar un modelo pedagógico, no lo hay. O sea, solamente el poder se impone. Entonces, si hay un diálogo contextualizado a nivel regional, social, los modelos educativos o el modelo educativo que se vaya a colocar va a ser asequible y no descontextualizado, que es lo que siempre ha venido ocurriendo. Entonces, ahí no podemos afirmar que hay una interculturalidad todavía, aún estamos en ese proceso. Esa era mi puntualidad, esa era mi participación. Muchas gracias. Perfecto, Mauricio, muchísimas gracias. Aura Arévalo. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. Yo quería comentar 3 cositas. La primera es que todo esto que estamos hablando puede cambiar realmente de manera sistemática desde el momento en que nosotros como docentes pues sigamos
desarrollando en nuestros estudiantes la lectura crítica, porque esto permite un empoderamiento de las personas para que realmente haya un cambio tanto en el paradigma del cual nosotros hemos sido educados, porque realmente esto ha pasado de generación en generación, no podemos desconocer esta parte, y que cambiar ese paradigma, romper ese paradigma es bastante complejo, es bastante difícil, pero se puede llegar a hacer, se puede llegar a dar. Dos, con respecto al aspecto de la cultura dominante, pues esto siempre ha marginado a aquellos grupos minoritarios y podemos seguir ahondando en el hecho desde la llegada de Cristóbal Colón se observó un genocidio, pero que nosotros hasta el día de hoy, en este siglo XXI y en este año, en esta década, podemos seguir escuchando inclusive algunos docentes que mencionan que gracias a la llegada de Cristóbal Colón, entonces miren que pues nosotros todavía tenemos que seguir pues trabajando en nuestro discurso sin desconocer que hasta el momento en Colombia hay monumentos alusivos a ciertos personajes que hicieron parte de este proceso de la colonización, de la explotación y otros aspectos. Y también quería socializar un documento que yo estuve leyendo hace un tiempito que lleva por título, y los comparto con ustedes, que lleva por título Hacia una concepción multicultural de los derechos humanos de Boaventura de Sousa Santos, donde él hace una reflexión a un momento analítico dirigido a reseñar y avanzar acerca del potencial emancipatorio que tiene la política de derechos humanos en el actual contexto de la globalización y la fragmentación de las culturas y las identidades. Entonces, como para que sigamos teniendo otros referentes que también son importantes y que como docentes y futuros doctores en educación, pues podamos seguir abriendo caminos, porque realmente esto es un debate y un camino bastante largo y bastante complejo, porque también hay que tener otro aspecto. Yo soy docente en un programa del Ministerio de Educación Nacional que lleva por nombre Todos Aprender. Y en la sistematización que nosotros hemos hecho como docentes, podemos observar que el 75% de docentes que se encuentran en básica primaria y en bachillerato son docentes que tienen 65 y 60 años y realmente tienen un pensamiento que ha sido muy complejo para nosotros poder incursionar en nuevas estrategias, en nuevos discursos que potencialicen esas capacidades y habilidades que tienen nuestros estudiantes. Entonces, realmente esto es un proceso bastante complejo y es un camino largo, es un camino bastante largo para poder empezar a cambiar y seguir cambiando los paradigmas. Esa era mi intervención. Gracias, Aura. Fíjense, todavía me quedan 4 personas, pero tenemos problemas con el tiempo. Yo sí quisiera que tenemos 3 minutos. Por favor. Wiggy y Carmen Muñoz, si pueden encapsular en esos 3 minutos, culminamos. Danilson me disculpa y yo voy a aperturar un foro para seguir discutiendo esto en la plataforma. Wiggy, adelante. Gracias, profe y compañeros. Simplemente haciendo una pequeña reflexión sobre lo que sus comentarios, quiero proponerles o traerles una parte de mi escrito, el ensayo donde planteo que desde los tiempos remotos el hombre como ser social innato ha buscado interactuar con el otro, motivado por distintos mecanismos de interacción como parte de sus necesidades sociales. Y cito a Montero cuando manifiesta que uno de los valores humanos fundamentales es el respeto al otro, la diversidad que permite el diálogo abierto entre las personas, desarrollando el aprendizaje colaborativo entre sus partes con libertad. Concluyo con esto y con una reflexión. Es difícil, es muy complicado que el ser humano logre ese anhelado o ese ideal donde por naturaleza somos entes sociales y que esos entes sociales tienen unas necesidades y siempre van a
querer la mejora y la prosperidad, primero individual y segundo de el que está a mi lado. Y en ese ejercicio de querer mi prosperidad, querer mi desarrollo y querer mi mejor estancia, en ese proceso muchos no tienen consideración de los que están a su lado, del otro, de la otra edad, y se llevan por delante independientemente de quién sea. En ese proceso de querer mejorar y desarrollar, caemos muchos en errores y que lastimosamente tienen sus consecuencias hoy en día. Gracias. Gracias a usted, Will. Fíjense, voy a aperturar un foro en la plataforma, un foro de discusión para seguir conversando entre nosotros. Me disculpan las dos personas, Carmen y Sui, que se quedaron por fuera solicitando el derecho de palabra. De verdad, riquísima la discusión de hoy. Espero que la ampliemos en el foro, que tengan feliz fin de semana. Muchísimas gracias. Me despido así de manera atropellada porque estamos sobre la hora de otro encuentro. Un Gracias abrazo a usted. fuerte. Hasta luego.